parlamentaria. Señores congresistas, por favor apaguen su micrófono. Vamos a debatir el predictamen recaído en los proyectos de ley 4855/2020 Congreso de la República, 4860/2020 Congreso de la República, 4882/2020 Congreso de la República, 4939/2020 Congreso de la República, 5066/2020 Congreso de la República, 5155/2020 Congreso de la República, 5243/2020 Congreso de la República, 5254/2020 Congreso de la República, 5310/2020 Congreso de la República, 5219/2020 Congreso de la República, 5330/2020 Congreso de la República, 5348/2020 Congreso de la República, 5476/2020 Congreso de la República y 5477/2020 Congreso de la República, relacionados con los alcances de la prerrogativa de la inmunidad parlamentaria. Señores congresistas, tengo el grato honor de presentar justamente este predictamen sobre una materia de naturaleza privativa del Parlamento Nacional, que suele elevar la complejidad para llevar un texto normativo que pueda ser bien visto a los ojos de todos los peruanos. No somos ajenos a los reclamos, indignación de nuestros ciudadanos debido al ilegítimo uso que muchas veces, o no en pocos casos, los congresistas o muchos congresistas en muchas décadas han hecho en pocas pasadas con la inmunidad parlamentaria, cuya suprema finalidad no es la de generar impunidad en sus miembros, sino la de proteger la independencia funcional del Congreso de la República, sobre todo de las minorías parlamentarias. Una de las principales funciones del Parlamento es fiscalizar a las entidades del Estado, denunciar públicamente las irregularidades que se pueden advertir y pedir las explicaciones del caso ante el fuero parlamentario. Por ello es que nosotros, los congresistas, estamos premunidos de mecanismos para ejercer esta trascendental y compleja función. Tenemos ciertas atribuciones y prerrogativas que no la tienen otros órganos ni poderes del Estado, como la de solicitar los informes que consideremos necesarios de parte de la Administración Pública, realizar investigaciones por asuntos de interés público, interpretar a los ministros de Estado y hasta censurarlos, si el caso lo amerita, entre otras. Esta labor de fiscalización a las entidades del Estado, evidentemente, no es recibida muchas veces con agrado de quienes cometen actos irregulares o atentan contra la función pública y el patrimonio del Estado. Quienes con ánimos de vendetas o para debilitar el trabajo de los congresistas suelen interponer denuncias malintencionadas para callar, cuestionar o anular el trabajo de un parlamentario, cosa que se ha dado y cosa que muchas veces los invitados acá en esta Comisión de Constitución han ido señalando poco a poco. Justamente excelsos constitucionalistas, juristas han estado explicando cuál es de alguna manera la importancia o no de la inmunidad parlamentaria históricamente, no solamente en el Perú, sino también en el mundo. El análisis técnico de estas 14 propuestas legislativas que se presentan en el predictamen ha demostrado que existen vacíos y deficiencias normativas en la Constitución Política y en el reglamento del Congreso que deben ser resueltas de forma urgente, porque han generado espacios para que algunos congresistas se amparen, digo algunos, no todos, muchos, si lo comparamos sumatoriamente durante décadas, y que se puedan amparar en la prerrogativa parlamentaria de la inmunidad sin merecerlo, generándose con ello una percepción generalizada de que el Congreso blinda a sus miembros y por ende el pueblo pierde la confianza en sus representantes. En este nuevo Congreso se han presentado en solo 5 meses, menos, 3 meses de funcionamiento, 14 proyectos de ley, en 3 meses 14 proyectos de ley para solucionar el problema del mal uso de la inmunidad parlamentaria. De los 14, 5 de ellos proponen la eliminación total de esta, que incluye incluso la mía y de mi grupo parlamentario Alianza para el Progreso, que proponemos la eliminación total de la inmunidad parlamentaria. Con una variante en el proyecto de ley 5155 del grupo parlamentario Podemos Perú, que establece una especie de foro especial para los casos de delitos comunes que cometan los congresistas durante su mandato, ya que propone que sea visto de forma exclusiva
por parte de la Corte Suprema de Justicia de la República. Los otros 9 proyectos de ley presentados, manteniendo o reduciendo la inmunidad parlamentaria a su núcleo esencial, proponen que no alcance a los congresistas por actos cometidos antes de ser elegidos. En algunos casos, que la competencia sobre la autorización para el levantamiento de inmunidad sea trasladada a otra entidad, como la Junta Nacional de Justicia, la Corte Suprema o el Tribunal Constitucional, entre otros. Y otros también proponen la aplicación del silencio parlamentario positivo. Repito, otros proponen también la aplicación del silencio parlamentario administrativo positivo parlamentario, vuelvo a repetir. Luego de un estudio serio de las causas que generan además el problema del mal uso de la prerrogativa de la inmunidad parlamentaria, contrastado con el proceder en los anteriores congresos sobre el procedimiento de levantamiento de la inmunidad, se evidenció que, primero, los pedidos de levantamiento de inmunidad parlamentaria han sido en casi la totalidad de casos son de proceso. Repito, la mayor parte, el 90% de los pedidos de levantamiento de inmunidad parlamentaria han sido de inmunidad de proceso, no de inmunidad de arresto. Los de inmunidad de arresto han sido los pocos, los menos. La mayor parte ha sido pedidos de inmunidad de proceso. En el caso de inmunidad de arresto han sido pocos, repito, y se han dado finalmente a favor del apresamiento y arresto de algunos excongresistas, por ejemplo, del señor Ríos Oxa y del señor excongresista Donaire Goch, en la que sí hubo pedidos de arresto y que correspondían a sentencias por procesos penales iniciados con anterioridad a su elección como congresista, y finalmente estos se dieron. Segundo, las dilaciones generadas en los pedidos de arresto de los congresistas Ríos y Donaire se debieron a que la redacción del artículo 16 del reglamento del Congreso no era del todo claro con relación al arresto de congresistas por procesos iniciados con fecha anterior a su elección. Tercero, el artículo 16 del reglamento no establece plazos preclusorios. Esto es importantísimo, que quiero que bien que se detengan en esto y lo examinen. El artículo 16 del reglamento del Congreso de la República no establece plazos preclusorios de las etapas del procedimiento de levantamiento de inmunidad. Por ende, en caso que no se cumplan con los plazos, no genera consecuencia alguna ni responsabilidades. Ello generó que varios de los pedidos de levantamiento de inmunidad queden sin resolver, y este ha sido el gran problema, que queden sin resolver, lamentablemente. 4. La votación exigida para la aprobación de un pedido de levantamiento de inmunidad parlamentaria siempre ha sido superior, por ley, a 66 votos. 66 al requerido para aprobar una acusación constitucional por delito de función, que es 51 apenas, cuando la única diferencia trascendental entre una y otra es que la primera protege por delitos comunes y la otra por delitos de función. Luego de un test de proporcionalidad, y abro comillas, luego de un test de proporcionalidad aplicado a la medida planteada en 6 proyectos de ley presentados por ustedes sobre la eliminación total de la inmunidad parlamentaria, 5 proyectos de ley en este caso, 5 proyectos de ley presentados por ustedes, me incluyo, nosotros, porque yo soy parte con mi bancada Alianza para el Progreso de la eliminación total de la inmunidad parlamentaria, se observó que si bien la propuesta es idónea para resolver el problema, también lo es la medida que plantean las otras propuestas legislativas. 9, de mantener el núcleo esencial de la inmunidad parlamentaria, excluyendo de su aplicación las investigaciones de procesos penales que se les pudiera seguir en su contra por hechos anteriores a la elección del cargo. Estas restricciones al ámbito temporal, y cierro comillas, de la inmunidad parlamentaria, sumado a la exclusión de los casos de flagrancia delictiva y la implementación del silencio administrativo positivo parlamentario, aseguran que la inmunidad parlamentaria nunca más pueda ser usada con fines ilegítimos. Repito nuevamente, que es el texto fundamental del predictamen que presenta la Presidencia de la Comisión para su posterior debate y votación. Repito, las restricciones que presentamos en el predictamen al ámbito temporal, las restricciones al ámbito temporal de la inmunidad parlamentaria, sumado a la exclusión de los casos de flagrancia delictiva y la implementación por primera vez del silencio administrativo positivo parlamentario en el tiempo, aseguran que la inmunidad parlamentaria nunca más, repito, nunca más puede ser usada con fines ilegítimos, como lamentablemente fue usada durante décadas por malos parlamentarios o por malos congresistas de la República. Por ello, en el predictamen, que es un documento técnico de trabajo sobre la base
del cual se iniciará el debate de las propuestas de ley, se propone el siguiente texto normativo. Ley de reforma constitucional, porque es una reforma constitucional que elimina la inmunidad parlamentaria de los congresistas por actos delictivos cometidos antes de su elección y establece el silencio parlamentario positivo. Artículo único. Modificación del artículo 93 de la Constitución Política del Perú. Repito, artículo único de modificación de la Constitución Política del Estado del año 93, la vigente, la que rige, la que está en vigencia. Modificación al artículo 93 de la Constitución Política del Perú. Modifícase el artículo 93 de la Constitución Política del Perú conforme al siguiente texto. Lo leo. El artículo 93, los congresistas representan a la nación, no están sujetos a mandato imperativo ni a interpelación. No son responsables ante autoridad ni órgano jurisdiccional alguno por las opiniones y votos que emiten en el ejercicio de sus funciones. Hasta ahí todo igual. No pueden ser procesados ni presos sin previa autorización del Congreso de la Comisión Permanente. Hasta ahí todo igual. Desde que son elegidos hasta un mes después de haber cesado sus funciones. Acá viene la modificación. Excepto por, artículo 1, excepto por, no pueden ser procesados, repito, ni presos sin previa autorización del Congreso o de la Comisión Permanente, excepto por, 1, delito flagrante. Repito, 1, delito flagrante, caso en el cual el juez actúa de acuerdo a sus atribuciones. 2, sentencia condenatoria emitida por juez competente por delitos cometidos con anterioridad a su elección. En ambos casos, la decisión jurisdiccional debe ser comunicada al Congreso de la República. Siguen las modificaciones. La inmunidad de proceso y de arresto no alcanzan a delitos cometidos por los que se les hubiera investigado o procesado con fecha anterior a su elección. Repito, la inmunidad de proceso o inmunidad de arresto no alcanzan a delitos cometidos por los que se les hubiera investigado o procesado con fecha anterior a su elección. El Congreso tiene 30 días hábiles para resolver el pedido de levantamiento de inmunidad parlamentaria de proceso y 10 días hábiles para el de arresto. Esto es parte de la modificación que es muy prolija en el tema técnico y en el tema de eficacia, en el cual se habla del silencio, técnicamente del silencio positivo administrativo parlamentario, cuando dice que el Congreso tiene 30 días hábiles para resolver el pedido de levantamiento de inmunidad parlamentaria de proceso y 10 días hábiles para el de arresto, cosa que antes no existía. De no resolverse en los plazos previstos, se entenderá que el pedido ha sido autorizado, que es lo que denominamos técnicamente el silencio positivo administrativo parlamentario. Señores congresistas, antes de iniciar el debate de estos proyectos de ley, pido a todos ustedes, los exhorto al compromiso de todos a fin de una vez por todas erradicar los actos atentatorios de los mismos congresistas, digamos, que hemos nombrado y otros muchos más, al sistema representativo, al sistema parlamentario. No sería, y no es esta la primera, ni la segunda, ni la tercera vez que se pone en debate un tema de trascendental importancia, no solo para la integridad del Parlamento y el sistema representativo, como lo es la eliminación o delimitación o restricción de la inmunidad parlamentaria, sino un tema que la opinión pública, la población, el país entero está esperando una respuesta. No quisiéramos que esta oportunidad termine paradójicamente en los anaqueles del archivo de la institución, del Congreso, por no haber sido capaces de llegar a un acuerdo bajo el argumento que muchas veces se arguye en el sentido de que no se recogió mi propuesta. Y como no se recogió mi propuesta, entonces va al archivo y no voto a favor. Temas bizantinos que a veces distraen el fondo de la votación y el avance de mejorar la calidad institucional del Parlamento, darle credibilidad, legitimidad para avanzar hacia un Parlamento que esté a prueba de dudas, con toda la honestidad necesaria y que no de alguna manera se blinde entre un parlamentario y otro. Lo perfecto, vuelvo a señalar, y lo felicito por la votación de la alternancia y paridad de género, más allá del apasionante debate que siempre es productivo y democrático, lo perfecto es enemigo de lo bueno. Lo perfecto es enemigo de lo bueno. Hay que avanzar. Mi partido, APP, mi partido, Alianza para el Progreso, y quien habla, somos los autores, por ejemplo, del proyecto de ley de la eliminación total de la inmunidad parlamentaria. Somos los autores, junto con 4 más de los 14 o 15 proyectos que se han advertido,
de la eliminación total de la inmunidad parlamentaria. Total. Sin embargo, y hay que decirlo porque hemos escuchado en 2 semanas consecutivas, no solamente a los señores parlamentarios, sino también a los especialistas en derecho constitucional, político, escuchándolo a todos, hemos encontrado que todavía no se encuentra el consenso que requeriría esta reforma constitucional, una votación que además calificada de no menos de 87 votos, para eliminar totalmente la inmunidad parlamentaria. Ese es nuestro sueño, hay que llegar a eso. Pero por lo que he estado escuchando y tomando nota con mis asesores, con la secretaria técnica, no encuentro el consenso por parte de la mayoría de ustedes para llegar a una eliminación total de la inmunidad parlamentaria, salvo, excepto que en el debate que va a venir y que va a empezar nuevamente el día de hoy, después del predictamen, se diga lo contrario. Pero hasta antes de hacer el predictamen no hay un consenso porque esto no se puede aprobar por mayoría simple, sino por mayoría calificada. Me hubiera encantado, gustado, que la eliminación total de la inmunidad parlamentaria prevaleciera en el predictamen. Pero el presidente de la Comisión de Constitución no es un dictador, no es un tirano, como ustedes lo han podido apreciar en diversas sesiones ordinarias y extraordinarias de la Comisión de Constitución. El presidente de la Comisión de Constitución respeta todos, absolutamente todos, los proyectos de ley presentados y la opinión de todos los señores parlamentarios y los informes técnicos de los especialistas en derecho constitucional, que si no, bien es cierto, no son vinculantes, son informes en derecho que no son vinculantes, pero también se respetan y pueden influir en la decisión final. Y esto ha acontecido en que vayamos por una restricción severa, por una disminución o restricción o disminución de la inmunidad parlamentaria. Todavía no total, porque no encontramos ni mayoría ni mucho menos consenso en una votación que ustedes saben que en una reforma constitucional es calificada. Con ese ánimo, creo yo que nosotros estamos avanzando y finalmente la mayoría de los votos son los que plantearán la agenda del Congreso de la República y finalmente la mayoría de los votos decidirá si se elimina totalmente la inmunidad parlamentaria, aunque por lo visto todavía no hay esa predisposición, o se reduce o se disminuye la inmunidad parlamentaria que tenga técnicamente casi los mismos efectos de la eliminación total de la inmunidad parlamentaria. Yo quiero agradecer, señores congresistas, a mi equipo técnico, que es un equipo muy valioso, de técnicos de primer nivel, a todos ustedes, también, cómo no, fundamentalmente primero a todos ustedes, señores parlamentarios, por todas sus opiniones, proyectos de ley, y también, repito, a la secretaria técnica, la doctora Patricia Urán, y a todos mis asesores legales, técnicos de la Comisión de Constitución, que no solamente son míos, también son de ustedes, y todo el cuerpo técnico que labora en la Comisión de Constitución, al haber elaborado un texto absolutamente prolijo, absolutamente técnico, y que va a tener las mismas o casi las mismas implicancias casi de una eliminación total de la inmunidad parlamentaria. Este documento técnico, académico, constitucional, que ha pasado por una serie de filtros académicos, es un documento, un predictamen, repito, técnico, prolijo, pulcro, que más allá de que pueda tener algún problema que se puede mejorar en el debate, repito, ha pasado por una serie de filtros legales, jurídicos, constitucionales y sobre todo académicos. Se ha hecho un documento, un predictamen con coherencia a lo que ustedes y nosotros, me incluyo, hemos presentado en más de 14 proyectos de ley sobre eliminación o disminución o restricción de la inmunidad parlamentaria. Repito, nos hubiera gustado eliminarla totalmente en el predictamen, pero hasta ahora no encuentro esta predisposición, habiendo escuchado a prácticamente la mayoría o todos ustedes en debates anteriores y al haber escuchado también a distinguidos hombres de leyes y distinguidos juristas constitucionalistas que son especialistas en el tema de inmunidad parlamentaria, y en el caso de alguno de ellos incluso que ha sido legislador anteriormente y que es parte de la historia republicana del derecho constitucional. Así que exhorto a que haya un debate alturado, más allá del apasionamiento, que muchas veces es bueno, respetuoso, vamos a tomar en cuenta todo, y si hay, digamos, el consenso, o por lo menos mayoritariamente un consenso para votar el predictamen el día de hoy, creo que va a ser importante porque los tiempos nos ganan, y como decía un amigo congresista,
la otra vez, estamos sin duda alguna haciendo un avance importantísimo porque la Comisión de Constitución es la casa de la reforma política y electoral. Así que así, habiendo hecho este introito, por favor, doy pase al debate del predictamen de la eliminación o disminución o restricción de la inmunidad parlamentaria hecha por el seno de la Comisión de Constitución para que podamos debatirlo con toda claridad, con toda transparencia, con el tiempo que ustedes deseen, porque acá a nadie se le restringe el tiempo, pero sí se pide absoluto respeto entre todos nosotros. Así que con mucho afecto y con mucho aprecio vamos a comenzar la rueda del debate antes de la votación del predictamen. Según el orden del chat, tiene el uso de la palabra, sí. Lo estamos viendo acá, el congresista Robinson Gupió Ríos. Adelante, congresista Robinson Gupió, con todo afecto y aprecio. Adelante, por favor. Sí, señor presidente, nuevamente para saludar a todos, y bueno, ya en ese nuevo punto. Quería hacer una cuestión previa, ya que si bien es cierto, se está acumulando un proyecto de ley presentado al Congreso y se ha discutido en esta comisión. Sin embargo, el proyecto de ley, el 5155, que es de autoría de Daniel Urresti, no ha sido invitado su persona como para que pueda exponer sus puntos, en este caso descritos en el proyecto de ley. Revisando el predictamen, si bien es cierto, es acumulado el proyecto de ley, pero no ha sido considerados parte de su proyecto. Y hubiera sido interesante, en este caso, escucharlo a él, cosa que eso no se ha visto, ¿no? Congresista Robinson Gupió, con todo aprecio, sí fue invitado y con el congresista Luna también, y se disculparon. En todo caso, el proyecto de ley ha sido acumulado y guarda coherencia con todas las propuestas de todos los grupos parlamentarios. Que no pierda usted cuidado. Claro, congresista... Perdón. Yo acabo de conversar casualmente con Daniel, con el congresista Daniel Urresti, y no sé si él habrá sabido de la invitación. Sin embargo, él me dice de que no ha llegado a él una invitación en ese sentido. La secretaria técnica me está informando por interno que sí lo ha llamado y que le va a alcanzar el oficio de la invitación. Miren, nosotros somos correctamente democráticos con todos, no reorientamos nada, cedemos a las mayorías como debe ser, como corresponde a un demócrata, y seguimos la línea del expresidente Fernando Belaúnde Terry, que en paz descanse, y el presidente Belaúnde y tantos otros prohombres que estamos a favor de la democracia. Acá no vulneramos el derecho constitucional de nadie. Pero también deba usted comprender, congresista Yupiok, que estamos avanzando, no nos podemos detener. Ha sido invitado su representante de su bancada, no estamos de ninguna manera vulnerando su derecho de presentar proyectos, lo estamos acumulando y hemos tomado en cuenta sus sugerencias. Así que por favor tenga en cuenta esa consideración. La secretaria técnica le va a estar alcanzando la invitación, por favor, que se hizo en su debida oportunidad al congresista Urresti. Congresista Almerí, con toda simpatía. Adelante, por favor. Muchas gracias, presidente. Qué bueno, presidente, que estemos avanzando. Eso es bueno. Presidente, yo tengo dos observaciones puntuales respecto al dictamen de levantamiento de inmunidad. En primer lugar, Podemos Perú, como partido político nuevo e innovador en el país, ha tenido una bandera de campaña y ha sido uno de los puntos de las 8 o 10 reformas que hemos planteado, el levantamiento de la inmunidad, porque gran parte de la población cree y piensa que los congresistas nunca entre nosotros, bajo el dicho "torongo no come torongo", nos protegemos de los distintos tipos de actos delictuosos que solo algunos congresistas han tenido y que esto ha dejado mal al Congreso de la República. En ese sentido, reitero, la bancada de Podemos Perú, nosotros tenemos como bandera que haya la eliminación de la inmunidad parlamentaria.
Pero también, presidente, es necesario aclarar y señalar que usted también como abogado, muchos colegas abogados y los colegas parlamentarios seguramente tienen conocimiento que este es un tema también que data desde casi 2 siglos y que es muy importante decir que también la inmunidad parlamentaria ha servido para mantener la soberanía de un poder legislativo que representa al pueblo, porque es la asamblea donde está representado el pueblo, debe tener también ciertas prerrogativas que nos permitan hacer un trabajo limpio, sin obstáculos y al margen de cualquier daño que más los ciudadanos muchas veces ante los cuales estamos expuestos. En ese sentido, presidente, quiero precisar 2 puntos. En el artículo 93 que se está modificando, en el punto 2 dice: los congresistas representan a la nación, no están sujetos al mandato imperativo y la interpelación, sí, como sigue, excepto por, dice, en el punto 2, sentencia condenatoria emitida por juez competente por delitos cometidos con anterioridad a su elección. Yo pido, presidente, que ahí se añade en ese punto sentencia condenatoria firme, presidente. Sentencia condenatoria firme. Porque mal sería, colegas parlamentarios, señor presidente, que una sentencia que sabemos que siempre tiene 3 instancias en lo común del proceso penal, de un juicio penal, ¿no?, pueda alcanzar y tener, pues, efectos cuando tenemos el derecho a la doble y triple instancia. Y en ese sentido, solicito que pueda añadirse en ese punto 2, inciso 2, sentencia condenatoria firme, presidente. Y también, presidente, creo que es necesario que se señale en los párrafos siguientes, cuanto a la decisión jurisdiccional, que sea la Corte Suprema la instancia de juzgamiento. Porque mire usted, señor presidente, imagínense que estamos por Madre de Dios o estamos por Angamos, por Saramiriza, Pijuayal, o estamos en Huancavelica y un juez se le ocurre procesarnos puede ser un delito inventado o por una situación que nos pueda perjudicar. Entonces, un juez nos podría inmediatamente arrestarnos y abrirnos un proceso penal que nos haría totalmente, pues, un daño tremendo, no solo al congresista, al parlamentario, sino al poder legislativo, porque reitero, no podemos perder la soberanía y la majestad del poder legislativo, señor, como asamblea del pueblo. Por eso yo creo, presidente, que debe ser añadido que la instancia jurisdiccional, la instancia de juzgamiento tiene que ser la Corte Suprema de la República. Caso similar como es el antejuicio político señalado en el artículo 99 de la Constitución Política del Estado. Esas 2 precisiones, presidente, quiero añadir para no entrar en un debate más amplio. Tal vez con la propuesta de mis demás colegas podamos intercambiar también ideas para poder hacer que este proyecto de ley, que es bueno, señor, este dictamen, ¿no?, sea también una situación progresista de lo que quiere este nuevo Congreso en cuanto también a lo que el pueblo piensa del Congreso. Nosotros, si somos honestos y somos transparentes, no tenemos por qué tener miedo, pero creo también, presidente, que debemos mantener ciertas formas, señor, que protejan la majestad del Poder Legislativo. Gracias, presidente. Muchas gracias por sus palabras y por sus sugerencias, congresista Almerí. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra el congresista Luis Roel Alba. Con todo aprecio, congresista Roel. Adelante, por favor. Muchas gracias, presidente, estimados colegas. Sobre el dictamen que busca modificar el artículo 93 de nuestra Constitución Política y que justamente también acoge mi proyecto de ley 5330-2020, toma el 50% de nuestro proyecto en relación a
la inmunidad de proceso y inmunidad de arresto que no alcanzara los delitos cometidos antes de la función de los congresistas. Pero sobre la redacción, me gustaría proponerle tanto a usted, señor presidente, como a la Secretaría Técnica, que dice, según su predictamen, la inmunidad de proceso y de arresto no alcanzan delitos cometidos o por lo que se les hubiera investigado o procesado con fecha anterior a su elección. Yo creo que la redacción debería ser de esta forma. La inmunidad de proceso y de arresto no alcanzan a delitos cometidos con fecha anterior a la asunción del cargo. Tampoco alcanzan para hechos cometidos antes de dicha fecha, independientemente que se encuentren en investigación o proceso. Porque de esta forma, como usted bien advirtió, se mejora la redacción que tiene el reglamento del Congreso para precisar que ya no van a estar protegidos la inmunidad de proceso y de arresto. Y además se precisa que esa situación no se vuelva a repetir la que usted ya mencionó en la anterioridad y que tanto ha generado el rechazo de la ciudadanía. Asimismo, quisiera comentar de que Acción Popular, en sus diferentes proyectos de legislativos que ha presentado a vuestra comisión, entre ellos el mío, siempre se buscó que el órgano que dirimiera respecto de la inmunidad parlamentaria fuera un ente externo al Congreso, por un tema de que, como ya se advirtió, la ciudadanía también, y también algunos estudiosos, como en su momento creo que lo dijo el profesor Arlanda, se podía establecer un órgano ajeno al Congreso para que este fuera quien dirimiera. Claro que este órgano tendría que ser un órgano que tuviera legitimidad, tanto social como política, para hacerlo. En mi propuesta, que fue en su momento expuesta, venía siendo la Junta Nacional de Justicia el órgano que, para mi parecer, podría cumplir con esta demanda social de que sea quien el encargado de levantar la inmunidad parlamentaria, porque tenía esas dos legitimidades. La política, porque se creó este órgano a través de una iniciativa de reforma constitucional del Poder Ejecutivo, del Presidente de la República, su Consejo de Ministros. Luego fue aprobada por una ley de reforma constitucional por parte del Congreso de la República. Los órganos políticos per se dentro de nuestra constitución política, y luego tuvo la legitimidad social porque se aprobó un referéndum, si nos acordamos, de diciembre del 2018. Por lo tanto, tienen esas dos legitimidades, y además porque los miembros de la Junta Nacional de Justicia son miembros que han sido elegidos en un concurso público de méritos, en donde esa comisión especial que llevó ese concurso estuvieron el Defensor del Pueblo, la Fiscal de la Nación, el Presidente del Poder Judicial, el Presidente y luego la Presidenta del Tribunal Constitucional, el Contralor General de la República, inclusive dos representantes de las universidades privadas y públicas, respectivamente. Creo que sí reúne las condiciones de legitimidad política y social que estamos buscando de un ente que pueda justamente darle esta salida que, como ya señalé, ya comenté, la ciudadanía está buscando de que la inmunidad parlamentaria no quede dentro del seno del Congreso, puesto que, como ya lo dijo mi colega, hay una frase que ha quedado en historia moderna del Congreso de la República, de Otorongo no como Otorongo, y para evitar esos problemas y esas críticas, y que el Congreso no tenga problema de legitimidad luego, cuando se vean las inmunidades parlamentarias, sea un órgano ajeno al mismo. Esos son mis comentarios, señor presidente, y a mis colegas miembros de la Comisión de Constitución y Reglamento. Muchas gracias. Muchísimas gracias, congresista Roel. Se tomará en cuenta sus precisiones y aportes. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra el congresista Robinson Gupioca. Adelante, por favor. Sí, señor presidente, para que se pueda tener a bien aclarar el tema, acabo de conversar con la secretaria técnica y me comunica que Daniel Urresti nunca fue invitado para que pueda exponer el proyecto de ley. Más bien fue invitado para otros temas. Así también el congresista José Luis Luna ha sido invitado por un tema de un proyecto de ley concerniente a peruanos en el exterior.
Hace un momento me acaba de informar usted muy firmemente que sí ha sido invitado y él había manifestado que no podía venir. Entonces, parlamentaria. Una propuesta en la que nos acompañaron varias fuerzas políticas. La inmunidad, señor presidente, es una prerrogativa que para los que nos ven desde fuera nunca se toca porque los congresistas no son capaces de quitarse privilegios a sí mismos. Creo que es nuestro deber demostrarles que los que estamos aquí sí somos capaces de tomar decisiones firmes. ¿Por qué existe la inmunidad parlamentaria? Y el dictamen responde que es una garantía del ejercicio del cargo para garantizar la independencia de las funciones parlamentarias, particularmente de la función fiscalizadora. Ese argumento no se condice con nuestra realidad. Al contrario, la realidad muestra que la inmunidad en nuestro Congreso rara vez se ha usado para evitar las motivaciones políticas y se ha usado más bien para evitar la acción correcta de la justicia por actos que venían de antes incluso de ser congresistas. La inmunidad, señor presidente, sí se ha convertido en impunidad, lamentablemente. En el dictamen hay un reconocimiento de que la inmunidad parlamentaria ha sido mal utilizada a lo largo de diferentes periodos parlamentarios. Así, apuntan a que el problema se corregiría únicamente aplicando un silencio positivo y precisando que no protege en ningún caso por delitos cometidos con anterioridad al ejercicio del cargo. Yo me pregunto, señor presidente, ¿quién determinará cuando existe motivación política en contra de un congresista? ¿Será el propio Pleno del Congreso quien determine si procede o no la investigación judicial en contra del congresista? ¿Qué cambia con esa modificación, señor presidente? Ya la Constitución y el reglamento establecen que la inmunidad no protege por delitos cometidos con anterioridad al ejercicio del cargo, según leo. El problema es, y seguirá siendo, que en las votaciones para levantarle la inmunidad a un congresista, los congresistas reunidos en el Pleno decidirán si la justicia puede o no investigar y juzgar a un colega. Ese es el problema de fondo, que la ciudadanía percibe en la inmunidad un privilegio innecesario y eso le resta legitimidad al Parlamento. La propuesta que usted nos trae en el dictamen, con todo respeto, no nos parece la más adecuada y no va al fondo del problema, que es evitar utilizar el cargo de congresista para asegurarse la impunidad. Si esa es la posición de la comisión, en ese caso, el FREPAP votará en contra de este dictamen. Muchas gracias, señor presidente. Muchísimas gracias por su intervención, congresista Retamoso. Tiene el uso de la palabra el congresista Jean Ali Mamani Barriga. Adelante, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Me parece que el predictamen que se presenta el día de hoy está bien fundamentado y responde a un equilibrio de las propuestas legislativas presentadas por las diferentes bancadas, incluyendo al mío propio, ¿no? De Unión por el Perú y del Frente Patriótico, sobre la reducción de los alcances de la inmunidad parlamentaria. Sin embargo, esta medida puede tener un mayor impacto sobre el mal que buscamos combatir, que es la impunidad. Por ello, quiero referirme a dos aspectos que deberían ser considerados en el predictamen, pues la reducción de la inmunidad de otros altos funcionarios y el plazo para el levantamiento de la inmunidad parlamentaria de arresto. Sobre la inmunidad de los altos funcionarios, conviene recordar que la lucha contra la impunidad no debe ser solo contra los congresistas que cometen un delito, sino contra otros altos funcionarios como por ejemplo los titulares de los otros poderes del Estado, de los organismos constitucionales autónomos y los ministros. Para tal fin, es necesaria una reforma integral que comprenda aspectos como la eliminación del antejuicio por delito de función y la reducción
de la inmunidad absoluta del jefe del Estado. Sobre lo primero, conviene precisar que la inmunidad protege al congresista por delitos comunes y no por delitos de función, por lo que mantener el antejuicio contribuirá a seguir generando impunidad. Una de las premisas de un Estado democrático de derecho es el equilibrio de poderes, razón por el cual, si se reduce la inmunidad parlamentaria, debemos también reducir la inmunidad que tiene el presidente de la República, quien durante su mandato es un irresponsable penal absoluto. Como lo dije en la anterior sesión, ¿qué pasa si un presidente de la República se le acusa de un delito de colusión por influir en la contratación de un amigo en el Estado? Nada, porque la inmunidad de un presidente por presuntos actos de corrupción en su mandato es absoluta y la corrupción no es una excepción contemplada en el artículo 117 de la Constitución. Por ello, señor presidente, yo propongo considerar las propuestas contenidas en el proyecto de ley 5139 que busca la eliminación del antejuicio por delito de función y la reducción de la inmunidad del presidente de la República para que pueda ser procesado por delitos de corrupción durante su mandato. En cuanto al plazo para el levantamiento de la inmunidad de arresto, si bien yo saludo que se hayan puesto plazos para pronunciarse sobre la inmunidad de proceso y la inmunidad de arresto, sugiero que no pongamos un plazo máximo a la ejecución del arresto y que ésta se realice de manera inmediata. No quiero señalar nombres, señor presidente, pero aquí todos recordamos el caso de 2 parlamentarios del periodo pasado que tenían mandatos de detención. Sin embargo, el marco constitucional y legal permitió que eludan la acción de la justicia por presuntos delitos de corrupción, situación que no podemos volver a permitir. Por ello, solicito que en la norma no se ponga un plazo para levantar la inmunidad de arresto, precisando que en este supuesto el Congreso se pronuncie de forma inmediata y directa a través del Pleno ante el pedido de la Corte Suprema. Ya en el reglamento del Congreso o en el Código Procesal Penal se puede establecer alguna medida de seguimiento al congresista en el intervalo que ocurre entre el pedido de levantamiento de la inmunidad de arresto y el pronunciamiento del Pleno. Para concluir, señor presidente, y en resumen, estoy de acuerdo con la propuesta y voy a votar a favor. Sin embargo, invoco a la reflexión a su presidencia y a mis colegas para que por salud constitucional del país se reduzcan también los alcances de la inmunidad del presidente y se elimine el antejuicio por delito de función, ya que son medidas que van en la línea de la propuesta, que es luchar contra la impunidad. Asimismo, ayudará a mantener un equilibrio de poderes. Gracias, presidente. Gracias, congresista Gina Lima Mani Barriga. Solamente decir que estamos avanzando por etapas, ¿no? Para no tratar de, digamos, obstaculizar los predictámenes. Lo que usted dice es muy cierto, estamos de acuerdo, pero lo vamos a manejar por etapas. No se preocupen. Congresista Isaías Pineda Santos, con todo aprecio tiene el uso de la palabra. Adelante. Señor presidente, le agradezco por cederme la palabra. No, adelante, por favor. A través suyo, saludar a todos los colegas congresistas de la Comisión de Constitución respecto al tema en agenda sobre la eliminación de la inmunidad parlamentaria, el proyecto de ley 4860-2020 del FREPAP no solo propone la eliminación de la inmunidad parlamentaria, sino también el levantamiento del antejuicio político. En tal sentido, los congresistas de la República, el presidente de la República y altos funcionarios tendrán el mismo trato ante la justicia que todos los ciudadanos. Al igual que todos los ciudadanos, el partido FREPAP desde la campaña electoral, así como también las bancadas que hoy componen la representación en el Congreso, han hecho llegar sus propuestas. Entonces, en ese sentido, se afirma que no debe existir impedimentos para que los parlamentarios puedan ser investigados.
y ello significará una reconciliación con la ciudadanía. En tal sentido, honrando nuestros compromisos con los ciudadanos, solicito que se tome en cuenta nuestra iniciativa legislativa para que congresistas de la República, presidentes de la República y altos funcionarios tengan el mismo trato ante la justicia, al igual que todos los ciudadanos. Muchas gracias, señor presidente. Gracias a usted, congresista Isaías Pineda. Todo se hará en su debida oportunidad. Estamos avanzando. Les invoco a eso, ¿no? Estamos avanzando. Por fases, por etapas, pero estamos avanzando. Congresista Rubén Ramos Zapana, tiene uso de la palabra. Por favor, adelante. Encantado. Gracias, señor presidente. Para empezar, permítame, señor presidente, aunarme a la felicitación a ese cuerpo técnico de la comisión por haber llegado a este tema a punto de equilibrio respecto a la inmunidad parlamentaria, que reconoce la importancia de esta figura como protección al Parlamento como institución y no en especial a los congresistas. Entonces, es reiterativo esa felicitación, ese avance que debemos hacer desde la comisión. Además también, señor presidente, es que la prensa y el pueblo han visto lo negativo de la figura, representada en unos cuantos malos congresistas que se han beneficiado de esta figura. Pero no han visto lo positivo de la figura, pues que ustedes pueden creer que con el Poder Judicial tan independiente que tenemos, si parlamentarios que eran bien incisivos y fuertes contra la corrupción, denunciando, y que fueron sometidos a procesos judiciales por acoso, por ejemplo, y que luego fueron absueltos por el Ministerio Público en su momento, y si no estaban protegidos por esa figura, habrían ido pues directo a una prisión preventiva y no podrían cumplir de alguna manera esa función, sobre todo la fiscalización. El problema tal vez, señor presidente, no es la inmunidad, sino la impunidad que el pueblo ha percibido en los últimos años. Conocemos de muchos excongresistas ligados al Consejo Nacional de Magistrados, ligado a Cuellos Blancos, ligados a la Comisión Lavajato, y congresistas haciendo lobbies a nivel de las municipalidades, a nivel de los gobiernos regionales y a nivel de ministerios. Ahora están libres de polvo y paja, no pasa nada. Entonces creo que el fondo, más que la inmunidad, el problema es la impunidad. Entonces también, señor presidente, a esto quiero añadir a la propuesta de colegas que me han antecedido, como grupo parlamentario Unión por el Perú, tenemos la posición que de la inmunidad se debe trabajar hasta quitarlo totalmente, no solamente a los congresistas, sino también a altos funcionarios como presidente de la República, a ministros, fiscales superiores, magistrados supremos y otros que gozan y aprovechan de alguna manera a cometer actos de impunidad. Es lo que detesta el pueblo. A ese objetivo tenemos que llegar, señor presidente. Es mi intervención, mi participación. Muchas gracias. Muchísimas gracias al congresista por su intervención. Vamos en esa línea justamente de avanzar con la reforma política y electoral por fases, por etapas, ¿no? Creo que estamos poco a poco avanzando y bien, además, bien. Congresista Guillermo Aliaga, con total aprecio, tiene el uso de la palabra. Adelante, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, antes que nada, felicitar el trabajo nuevamente. Me uno a lo que han dicho los colegas que me han antecedido, el trabajo tan prolijo que se ha hecho respecto de poder hacer una suerte de compendio de las iniciativas que se han tenido. Sin perjuicio de ello, señor presidente, yo sí quería tomar una postura de carácter político que ha venido sosteniendo
no solamente la bancada de Somos Perú, sino el Partido Democrático de Somos Perú como tal. Y partimos de una premisa, ¿no? Aquel ciudadano que entra al Congreso entra sin ninguna suerte de inmunidad, sin ninguna suerte de campo acorazado que lo distinga de aquellas personas que se encuentran fuera de este magno Congreso. Y en ese sentido, así como esos ciudadanos, incluyéndonos, entran a un Congreso sin ninguna suerte de protección, pues deberían mantenerse como tal para no olvidarse que somos tan o cual iguales que aquellas personas que se encuentran, como se dice, de a pie en las afueras del Congreso. Por eso es que el Partido Democrático Somos Perú ha tenido una postura férrea a lo largo de toda la campaña, que se elimine la inmunidad parlamentaria. Entendemos, sí, que este trabajo ha sido dar un paso hacia adelante para poder restringir el uso y abuso de esta figura que no recae particularmente sobre cada uno de los congresistas, sino que recae sobre la institución como tal. Pero esta institución tiene que sensibilizarse, no solamente por lo que dice afuera a la calle, sino por lo que tiene que tener como calidad muchas veces moral dentro de las personas que la conforman. Por eso es que el Partido Democrático Somos Perú busca la eliminación completa de la inmunidad parlamentaria. Sin perjuicio de ello, el trabajo que se ha venido haciendo es un gran paso para poder llegar a ese tan ansiado objetivo que no dejaremos de buscar como un partido que ha venido a hacer cambios y cambios reales. Muchas gracias, señor presidente, y nuevamente las felicitaciones de caso por su trabajo. Muchísimas gracias por sus palabras, congresista Aliaga, y extiendo la felicitación a todo el cuerpo técnico, asesores, legales, especialistas, a todos ustedes fundamentalmente, miembros de la Comisión de Constitución que en verdad han sido muy importantes sus aportes, sus proyectos de ley. En verdad esto es una familia, es un conjunto de voluntades, un conjunto de esfuerzos para llegar a buenos resultados y creo que estamos en esa línea. Así que muchas gracias al congresista Aliaga por sus palabras y en verdad a todos los parlamentarios que están en esa línea, ¿no? Congresista Rosario Parece Izaguirre, con total aprecio, por favor, la estamos escuchando. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, yo quisiera reflexionar, aconsejar, ¿no? Yo comparto algunas comisiones con varias colegas del FREPAP y he visto amenazar a una de ellas en una comisión donde interpelamos prácticamente a autoridades de gobiernos regionales. Ellos han llegado a decirnos, voy a pedir que le retiren la inmunidad, ¿no? Una vez que se ven descubiertos, y eso ha sido hace un mes, ¿no? Entonces, si no tuviéramos la inmunidad parlamentaria, ahorita estaríamos procesados. Y no porque hayamos faltado el respeto a nadie, sino que hay muchos mecanismos mediante los cuales quien quiere detener las denuncias las puede utilizar. Entonces, estamos en una sociedad que, bien es cierto, en campaña se han jalado muchos votos ofreciendo pues lo que el pueblo quería escuchar. Se había cansado de tanta corrupción, una corrupción sin nombre, y que habían hecho el uso y abuso que todos lo dicen, pero la sociedad tiene que ir cambiando, educándose. Por tanto, es necesario ir poniendo candados. Yo más adelante estoy presentando una propuesta legislativa donde nadie que tenga procesos, por lo menos en segunda instancia, pueden ser candidatos, y sentencias menos, porque hay que ir poniendo candados mientras eduquemos, mientras demos leyes para enseñar a nuestra sociedad. En otros países hay vergüenza de mentir. En nuestro país no. Se miente como la cosa más, como un saludo. Y es que durante mucho tiempo se ha practicado la falta de ética, la viveza se ha confundido con la desvergüenza.
Por eso, señor presidente, lo felicito una vez más y mientras no tengamos las cosas bien claras en nuestro país y una sociedad que dé pues realmente garantía, nosotros no podemos perder la inmunidad parlamentaria. Así es que conjuntamente debe acompañarse con aquellos requerimientos, ¿no?, del proyecto de acción popular que ha presentado el congresista Roel, así como también el dictamen. Muchas gracias. Muchísimas gracias, congresista Paredes. Tomamos en cuenta, como siempre, sus sugerencias como la del resto de más señores parlamentarios. En el chat termina con la congresista Paredes, pero entiendo que varios congresistas parlamentarios, mejor dicho, quieren hacer uso de la palabra. Correcto. Congresista Gino Costa, con total aprecio, por favor, tienen uso de la palabra. Adelante. Muchas gracias, presidente. Presidente, para nosotros en el Partido Morado, en la bancada morada, este predictamen es decepcionante. Te lo voy a decir con toda honestidad. Y creo que comparto la opinión de varios de los colegas que me han antecedido en el uso de la palabra. Y lo es, presidente, porque no parece corresponder con la realidad y con el sentir de las bancadas de este Congreso. En primer lugar, usted ha señalado, hay 13 proyectos de ley. 5 de ellos piden la eliminación total de la inmunidad parlamentaria, uno de ellos de usted, con el apoyo de su bancada, que es la segunda bancada más importante. 4 de ellos piden que se mantenga la inmunidad, pero que sea otro órgano de Estado quien la levante. Y 4 más presentan modificaciones menores para que se mantenga esta institución tal como está. De manera que, presidente, uno no entiende cómo, con esos proyectos sobre la mesa, usted puede haber escogido lo menos ambicioso de todo, que es mantenernos con la actual institución de inmunidad parlamentaria con muy pequeñas variantes, la verdad. En realidad, además, si usted ve los proyectos de ley que sostienen o favorecen el mantenimiento de la institución tal como está, sin reformas significativas, 3 de esos 4 proyectos son de congresistas de un mismo partido. O sea que la representatividad en términos de las bancadas no es muy grande en esos números. Mientras que, por ejemplo, los 5 proyectos que están a favor de la eliminación de la inmunidad parlamentaria cuentan con el respaldo de 5 bancadas diferentes. De manera que por aritmética simple, ¿no es cierto?, uno le pediría a usted una explicación de por qué es que con estos proyectos sobre la mesa escogieron, digamos, la fórmula menos ambiciosa. Hubieran podido perfectamente comenzar por la fórmula más ambiciosa, que es la eliminación de la inmunidad, y ver cuáles eran las reacciones. Porque si hay 5 bancadas que han dicho que les parece bien la eliminación de 9, quizá teníamos los votos para acabar con esta institución que, como sabemos, ha sido usada y abusada para el desprestigio del Congreso y de la política democrática en el país. En segundo lugar, presidente, estos proyectos de ley tienen concordancia con compromisos asumidos por los partidos políticos durante la campaña. Transparencia acaba de publicar un informe y estuvimos juntos en la presentación de dicho informe, presidente, que se llama Insumos para el desarrollo de una agenda de reforma política y electoral 2020-2021. Y lo que hace Transparencia es un poco contar la historia del debate electoral en los grandes temas, incluyendo la inmunidad parlamentaria. Y ha recogido la opinión de los partidos a lo largo del proceso. Y lo que nos recuerda Transparencia es que por lo menos 5 partidos se comprometieron ante Transparencia en el proceso electoral a reformar la inmunidad parlamentaria, algunos de manera total y otros de manera parcial, pero 5
de los 9 que tenemos hoy. Si a eso les agregamos FREPAP, que ha presentado un proyecto por la eliminación total de la inmunidad parlamentaria, que en ese momento no contestó a el pedido de opinión de transparencia, y eventualmente UPP, que ha presentado un proyecto a través del congresista Ali Mamani de reforma parcial, estamos nuevamente casi ante 7 bancadas que están a favor de la eliminación total o la reforma parcial de la inmunidad parlamentaria. De manera que yo creo que por esas razones, presidente, corresponde que el predictamen regrese a la Secretaría Técnica y se prepare un predictamen que recoja mejor el sentir de las bancadas en ese momento y en el pasado reciente, cuando estuvimos en campaña y nos comprometimos con el país a deshacernos de este símbolo de privilegio, de abuso y de impunidad que le hace daño, como digo, a la política democrática y específicamente al Congreso del país. Hay que recordar, presidente, que la decisión del Congreso disuelto de archivar inicialmente el proyecto de inmunidad y luego de hacer un cambio muy parcial fue la razón por la cual el Ejecutivo terminó planteando un adelanto de elecciones que fue archivado, y eso llevó al planteamiento de la cuestión de confianza que derivó en la disolución del Congreso. Y de las medidas más rechazadas del Congreso anterior, la de querer mantener la inmunidad parlamentaria fue probablemente una de las más importantes, no las únicas, también el blindaje, por supuesto, a los cuellos blancos. De manera que creo que hay que poner en perspectiva histórica la decisión que vamos a tomar, y creo que tenemos que poner nuestros mejores esfuerzos, presidente, por sacar lo mejor que pueda sacar el Congreso. Y creo que con el predictamen que usted nos ha presentado estamos, la verdad que muy lejos de ello. Nosotros en la bancada morada estamos a favor de la eliminación de la inmunidad, aunque hay también un proyecto que propone la reforma parcial. O sea, hay distintas corrientes de opinión. Yo particularmente creo que eliminar la inmunidad parlamentaria no es de proteger a los congresistas. La institución donde se origina la inmunidad parlamentaria, que es Gran Bretaña y el Reino Unido, hoy día ya no tiene inmunidad parlamentaria, tampoco lo tienen los grandes países democráticos del mundo anglosajón, no lo tiene Canadá, no lo tiene Australia, no lo tiene Nueva Zelanda, porque es una institución anacrónica ya. Eso se justificaba cuando quien investigaba era la policía, que es un órgano del Poder Ejecutivo, pero hoy día la policía está bajo el control y sometida a la conducción de la investigación por parte del Ministerio Público, que es una institución con muchos problemas, pero es autónoma del Poder Ejecutivo, y sus decisiones son controladas por el Poder Judicial. Y por supuesto hay derecho de defensa, etcétera. De manera que no es tan fácil, como han dicho algunos de mis colegas acá, para justificar el mantenimiento de la institución, que es muy fácil armarle a un congresista un juicio y pedir el levantamiento de inmunidad y su detención. Eso sabemos que no es así. Hemos visto en los últimos 2 años lo difícil que es para los fiscales conseguir una decisión judicial de privación preventiva de libertad. Es casi un pequeño juicio. Es decir, hay que presentar todas las pruebas, ¿no es cierto?, que existen de culpabilidad sobre el fondo del asunto, que sirve, por supuesto, para demostrar que esa contundencia de pruebas puede facilitar la huida o el esfuerzo por desbaratar las pruebas desde una posición de libertad. La información con que yo cuento y la presentamos en el curso del debate en el antiguo Congreso, presidente, es que en sede fiscal los fiscales archivan el 70% de las denuncias que reciben. Es decir, si no hay elementos probatorios contundentes, los fiscales no pierden su tiempo. No es verdad que se presenta una denuncia por un delito común contra cualquier congresista que es una persona de poder, y esa denuncia corre como reguero de pólvora y se traduce en un pedido de prisión de libertad. Eso no es verdad.
Y nosotros sabemos, porque los últimos casos que hemos tenido, como ejemplo, de pedidos de inmunidad que han sido denegados, ninguno de ellos es una invención de una persecución. Es muy difícil que con un sistema como el que tenemos ahora, como digo, Ministerio Público independiente, Poder Judicial independiente, cada uno con su problema, pero son órganos independientes, no son digitados, sea posible armar desde el Poder Judicial una persecución política de esa naturaleza. Y como digo, la tendencia internacional es hacia avanzar a acabar con esas instituciones que son parte de otra época. Colombia hace 20 años que no tiene inmunidad parlamentaria y es una democracia que vigorosa, con sus problemas parecidos a los nuestros, pero es una democracia que no se ha visto afectada por carecer los congresistas de este privilegio. Y en Chile se mantiene la inmunidad parlamentaria, pero es el Poder Judicial el que la levanta, no es el Congreso, para evitar el uso y abuso de esa institución por parte del Congreso y evitar el desprestigio que eso trae para la política, los políticos y la propia institución congresal, como ya he señalado. Y hay que recordar también, presidente, que este es un privilegio que no tienen otros que investigan, porque se ha dicho, ¿cómo vamos a poder investigar los congresistas si tenemos la amenaza de que nos denuncien ante un fiscal o ante una comisaría y que se arme un proceso contra nosotros y que rápidamente no solo terminemos investigados, sino terminemos presos? Pero ocurre que los que más investigan en el país son los periodistas. Y los periodistas, ninguno de ellos, ni los periodistas de investigación más exitosos, cuentan, por supuesto, con nada parecido. Y los jueces y fiscales tampoco. Los ministros que enfrentan todos los días decisiones importantísimas, decisiones más importantes que las que tomamos en el Congreso en términos de la función ejecutiva, ¿no? Otorgas, no otorgas, sí o no. Bueno, no tienen inmunidad y podrían ser perfectamente perseguidos también desde el ámbito judicial y no lo son, y por eso nadie ha solicitado otorgarle ese privilegio a estas otras categorías de funcionarios públicos. Por ejemplo, José Domingo Pérez, un fiscal en el ojo de la tormenta, investigando los casos más importantes en el país, sin duda una figura controvertida, pero muy valiente, no tiene ninguna inmunidad parlamentaria. Él sí podría ser perseguido, ¿no es cierto? Y no lo es. Nunca ha dicho, oiga, lo investigan dentro de su institución. Las personas comprometidas con el crimen dentro del Ministerio Público lo persiguen. Pero no es que le abren investigaciones por denuncias que se hacen ante las comisarías o ante el Ministerio Público. De manera, presidente, que ya para terminar, solo sugeriría que no votemos este predictamen. Yo no sé si concuerdan el resto de congresistas conmigo de que el dictamen me parece que no expresa, como digo, compromiso de campaña, proyectos de ley presentados y decisión de las fuerzas políticas de superar una institución que tanto daño nos hace, y tanto daño hace a la vida del país. Por eso sugeriría que pueda regresar a la Secretaría Técnica y tengamos una posición que, si no sea la más ambiciosa que defendemos nosotros en la bancada morada, que es la eliminación, al igual que usted y su bancada, pero por lo menos que entonces sea otra institución la que levante la inmunidad y que mantengamos la figura, pero evitemos los abusos y el daño que esos abusos generan, presidente. Muchas gracias. Gracias, congresista Costa, por sus aportes. Como he sido aludido directamente, debo decirle que usted bien sabe que lo dije en la introducción de este tema, yo he sido uno de los proyectantes a nombre de mi bancada de la eliminación total de la inmunidad parlamentaria. Entonces, este predictamen no se va a votar el día de hoy. Además, estamos invitando al congresista Urresti para que no se sienta vulnerado en sus derechos en sustentar su proyecto de eliminación de la inmunidad parlamentaria el día de mañana, para que argumente su proyecto de ley y todos estén, digamos, satisfechos de haber argumentado, digamos, sus proyectos, su postura, sus documentos y haber absuelto, digamos, las preguntas o las dudas de los señores parlamentarios. Así que hoy día no se va a votar.
Este es un primer debate luego del predictamen. El tema es que según lo que la presidencia observó en las dos últimas sesiones con respecto a la eliminación de la inmunidad parlamentaria, no había consenso, y dado que además es una votación calificada que merecería en el Pleno de 87 votos, no queda acá puede vencer la eliminación total de la inmunidad parlamentaria por 1 o 2 votos, pero en el tema es que en el Pleno se necesita 2/3 porque es una reforma constitucional, una mayoría calificada. Entonces se optó por morigerar, digamos, el predictamen. Sin embargo, esto sigue todavía en análisis, ya está decidido. Además, vamos a escuchar al congresista Urresti el día de mañana y evaluaremos justamente todas las versiones que se están escuchando el día de hoy de manera objetiva, independiente, sin tratar de impulsar, digamos, nada de lo que no se está debatiendo, ¿no? Entonces queremos ver quién tiene mayoría, porque por un lado usted dice ello, pero por otro lado otros congresistas han dicho lo contrario, que se ha recogido el espíritu de los proyectos de ley. Entonces, por eso le digo, estamos anotando con cargo a que con Secretaría Técnica veamos qué es lo más conveniente y qué es lo que la mayoría en este caso manda, porque definitivamente hay varias versiones de dictámenes sobre eliminación de la inmunidad parlamentaria. Así que quédese tranquilo que el día de mañana escucharemos a señor Urresti y la próxima semana seguramente ya pasaremos a votar el predictamen con las sugerencias que ustedes están proponiendo. Tiene luz la palabra la congresista Carmen Omonte, con todo aprecio, por favor, congresista Omonte. Gracias, presidente. Es importante que haya aclarado la presidencia al inicio de la discusión de este debate que no se iba a votar hoy. Inclusive hay un congresista que tiene pendiente su sustentación el día de mañana. Y es importante porque en gran medida coincido con lo que había mencionado el congresista Costa que me ha precedido, que entendemos perfectamente que lo que cuenta es buscar un consenso para que finalmente prospere una línea en cuanto a la eliminación de la inmunidad y que la propuesta de la Secretaría Técnica tomó en cuenta esta búsqueda de consensos para finalmente plantearnos la alternativa que nos han planteado el día de hoy. Pero evidentemente se ha recogido la propuesta en la que hay menos cambios al estatus actual. Y por tanto, lo ideal hubiera sido en todo caso que se recoja un punto medio, que es el de que haya una entidad fuera del Congreso de la República la que tome la decisión. Porque como usted bien lo mencionó, presidente, Alianza para el Progreso fue muy clara en esta propuesta como partido político. Todos los candidatos a nivel nacional en la campaña lo planteamos y planteamos el ángulo más duro, más drástico en cuanto a la eliminación de la inmunidad. Por todas las razones que ya se han expresado, no solamente hoy en la campaña, se han expresado abiertamente, ¿no? Tenemos que encontrar ese equilibrio de que salvaguarde el trabajo, la institucionalidad parlamentaria, porque eso es importante tenerlo en cuenta. No estamos buscando a título personal la inmunidad del parlamentario, sino la institucionalidad del Congreso, salvaguardar esas potestades del Congreso como tal, pero también equilibrarla con la necesaria búsqueda de sintonía con la población, de que no se nos considere a los congresistas, al Congreso de la República, como poseedores de posibilidades fuera del ciudadano de a pie. Ya se han mencionado las experiencias externas, creo que eso ya no vale la pena mencionarlas, pero sí mi invocación a que entre hoy, mañana en la sustentación, estos días que vienen, pues la Secretaría Técnica pueda plantear otro predictamen, recogiendo estas propuestas y buscando un punto más cercano a la eliminación total, sí que consideramos que finalmente no conseguiríamos los votos, porque acá lo que queremos es avanzar. Entonces creo que vamos a tener el tiempo suficiente, pero sí que se entienda que el punto medio no es esta propuesta. Acerquémonos a ese punto medio que creo que es lo más equilibrado y lo correcto. Muchas gracias. Muchas gracias, congresista Omonte. Efectivamente, estamos recogiendo en este primer debate después del primer predictamen, porque ya hemos tenido debates antes del predictamen, y más de uno, aproximadamente 2 o 3, incluso con las opiniones de los especialistas. Entonces, este debate es fructífero porque lo que queremos encontrar, como han dicho usted, congresista Omonte, y varios de los parlamentarios que lo han antecedido, es justamente buscar el equilibrio para que la pita no se rompa,
lo enemigo, perdón, lo perfecto es enemigo de lo bueno, lo perfecto es enemigo de lo bueno, y queremos buscar un equilibrio que pueda de alguna manera llevar a que las grandes mayorías puedan ceder dentro de la Comisión de Constitución y aprobar, porque creo que la mayor parte estamos por avanzar en la eliminación o disminución o restricción de la inmunidad parlamentaria. Este es un primer debate, espero que en el segundo ya, digamos, lleguemos a un acuerdo equilibrado de la mayor parte de las bancadas y podamos votar, si es posible, a favor, ¿no? Tiene el uso, gracias, congresista Monte, tiene el uso de la palabra, como es por segunda vez, por un minuto para aligerar el trámite de la sesión. Congresista Mirta Vázquez, por favor, con toda simpatía. Sí, muchas gracias, señor presidente. La congresista Monte. Sí, perdón, sí. Disculpe, congresista Columbus, no lo había visto, disculpe. Usted tiene el uso de la palabra inmediatamente. Claro que sí. Adelante, congresista Columbus, con todo aprecio. Señor presidente, le cedo la palabra a la congresista Vázquez. Después de ella haré uso de la palabra, pero le pediré por favor que no me vuelva a obviar. Gracias. Nunca lo obviamos, congresista Columbus. Esta ha sido la primera vez por un error, digamos, de tramitología, pero disculpe. Congresista Vázquez y luego congresista Columbus. Adelante, por favor. Sí, muchas gracias, señor presidente, y también al congresista Columbus. Bueno, yo solamente quería precisar unas cuantas cosas. Yo creo que, a ver, no se trata de cálculos numéricos ni de qué ofrecimos en la campaña política, sino de buscar la propuesta más sensata legalmente hablando, ¿no? Y yo de ninguna manera creo que esta sea una propuesta realmente de las menos ambiciosas. Hay cambios sustanciales que tenemos que valorar. En principio yo quería decir que los dos problemas principales de que la inmunidad parlamentaria se haya convertido en impunidad, ¿cuál era? Que los procesos duraban el tiempo que querían, ¿no? ¿Por qué? Porque no había un tiempo perentorio para que se pueda resolver. Acá se está introduciendo una figura muy interesante, el silencio positivo. Y es decir, hay un plazo establecido, ¿no? Para que la comisión y para que el Congreso se pronuncie. Y eso va a evitar que hayan procesos, pues, como el que del señor Donaire, que duraron no sé cuántos meses. Entonces, se salva con esto uno de los principales problemas. El segundo problema era que no estaba regulado, por ejemplo, cuando se levanta la inmunidad parlamentaria en cuanto a sentencias. Y acá se está agregando dos cosas bien importantes. Se está agregando, uno, que se va a levantar la inmunidad parlamentaria por delito flagrante cuando caso en el cual el juez actúa de acuerdo a sus atribuciones y ahí el Congreso ya no va a tener que discutir nada. Y lo segundo es en sentencia condenatoria emitida por juez competente por delitos cometidos con anterioridad a su elección, y eso comprende incluso las investigaciones fiscales, ¿no? Las investigaciones fiscales, porque antes, una vez que era elegido el congresista, si tenía una investigación fiscal, como todavía no consideraban que era un proceso abierto, entonces todo eso se paralizaba. Ahora no, entonces se está en realidad regulando este tema tan importante. Lo otro es que yo anotaba que habría que colocar incluso sentencia condenatoria de primera instancia, porque lo que ha pasado hasta ahora es que se emitían sentencias condenatorias de primera instancia, se declaraban incluso reos contumaces y el parlamentario declarado reo contumaz seguía trabajando, ¿no? Entonces, me parece importante que se precise eso, sí, pero por lo demás yo creo que hay cambios bastante importantes a esta figura y que no debemos menospreciar y que hacen que realmente un dictamen como esto pueda salvar las situaciones que hasta ahora se han ido generando y que han provocado pues impunidad, ¿no? Sí, muchas gracias, congresista Vázquez, por su intervención. Ahora sí, con todo aprecio, congresista Dítel Columbus. Adelante, por favor, don Dítel. Gracias, señor presidente. Mire, en primer lugar, yo quiero coincidir con usted que la perfección y buscar y estar en ese tema de buscar la perfección es enemigo de lo bueno. Ya lo hemos dicho antes, ya lo he dicho mis colegas de bancada. Y en ese mismo espíritu, presidente, yo, pese a que he sido de la opinión de que el levantamiento de la inmunidad podría estar a cargo de una entidad externa del Parlamento, yo no creo que sea un mal dictamen, tampoco
ni una pérdida de tiempo que debatamos sobre esto, pero sí quiero hacer una llamada de atención, ¿no? Acá nosotros estamos representando a la ciudadanía, ¿no? Los intereses de la ciudadanía, pero dentro de un marco constitucional, ¿no? Y la verdad, de mi perspectiva muy personal, ¿no? Me parece poco serio, pues, decir de que las propuestas de campaña, porque las dijeron en campaña, ¿no? Se tienen que cumplir, pues, a rajatabla porque lo dijeron en campaña, ¿no? Entonces, eso también es una insensatez, porque eso revela de que no tienen capacidad, ¿cómo se llama? O no tendríamos capacidad de reflexionar si es que hay un escenario mejor o más idóneo para poder aprobar una norma, ¿no? Y en todo caso, ¿no? Sería interesante, pues, de que esas propuestas que algunos señalan, ¿no? De las propuestas de campaña, esa lógica se aplique para todo, ¿no? Y no es así, pues, ¿no? En segundo lugar, yo tengo mucho respeto por las ONGs, por algunas ONGs, ¿no? Pero las ONGs no legislan, ¿no? Y cada vez que las ONGs han metido su cuchara en los temas de reforma y se han equivocado, después sacan cuerpo. Y después son inimputables políticamente. Esa es la palabra, señor presidente. Así que me van a disculpar, pero la responsabilidad de legislar le corresponde al Parlamento y a los que fuimos elegidos en el Parlamento. Escuchar al pueblo no significa dejarnos mangonear por lo que puede decir una ONG. Con todo el respeto que pueda tener esa ONG, a los que las defienden y a los que piensan como ella. Pero decir que porque una ONG dijo esto o lo otro, lo tenemos que hacer, eso sí, como se llama, me parece una falta de respeto. Sobre todo, ¿no? Por el tema de la autonomía del Parlamento. Sí me gustaría agregar, señor presidente, que sería bueno, lo que sí han mencionado algunos colegas, que se analice también el tema de parametrar, o como no, eliminar la inmunidad presidencial, ¿no? Y no solamente la inmunidad presidencial, porque aparte de los parlamentarios, también hay otros altos funcionarios que gozan de inmunidad. Están los miembros del Tribunal Constitucional, está el defensor del pueblo, ¿no? O como no, el jefe de Estado y nosotros. Entonces sería bueno que lo analicemos. Más aún, en el caso del jefe de Estado, porque yo traigo a colación no pareceres, ¿no? Porque los pareceres son situaciones subjetivas. Yo no me puedo comparar, pues, con las realidades políticas y constitucionales de otros países porque son distintas. La trama social es distinta, la trama constitucional es distinta. Yo no puedo decir, pues, porque que en otro país lo hicieron, acá también se tiene que hacer. En otros países se aplican otras políticas que acá no se quieren aplicar tampoco, porque es una realidad distinta. Pero en el caso de la inmunidad presidencial, señor presidente, por ejemplo, yo traigo a colación la denuncia que yo le puse al señor Vizcarra ante el Jurado Nacional de Elecciones por violar la inmunidad, por violar la neutralidad electoral. ¿Y qué cosa dijo la autoridad electoral? ¿No? Y quedó consentido porque no se apeló ni nada. La autoridad electoral dijo claramente en su resolución que el jefe de Estado había violado la neutralidad electoral. Sin embargo, señala en uno de sus considerandos la resolución que por este tema de la inmunidad de la que goza el jefe de Estado y que él invocó, no se le pudo ni siquiera llamar la atención por la grosera intromisión que tuvo en el proceso electoral, que no es un tema reciente, porque lo hizo en el proceso electoral anterior, o en el del cual hemos sido electos, lo hizo también en el tema de el referéndum, cuando él hizo campaña para que se votara por el sí, 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 no, recordarán ustedes, ¿no? Que incluso habían denuncias en donde se puso, y que la verdad no recuerdo que se haya aclarado, que había pues propaganda donde se ponía en provincias quién votaba, de cómo se tenía que votar, sí, 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 no, etcétera, etcétera, en el mismo son de lo que hacía el jefe de Estado y que no se le pudo hacer nada tampoco, ¿no? Es más, recordará usted, señor presidente, que el jefe de Estado en una pose absolutamente mediática nada más, le envió una carta a un fiscal diciendo que él renunciaba a su inmunidad presidencial para que lo puedan investigar por las denuncias que tenía en Moquegua cuando él era presidente regional de Moquegua, lo cual fue solamente un saludo a la bandera, porque los que estamos formados en derecho sabemos de que ese papelito que mandó el señor Vizcarra no tiene ningún valor jurídico, porque la Constitución le da una prerrogativa, una garantía constitucional de inmunidad.
Entonces, tenemos que abrir el debate, señor presidente, ¿no? Y por eso yo saludo su apertura, ¿no? No solamente el tema congresal, tenemos que conversar y hablar sobre la inmunidad en términos generales y latos, la del presidente, la de los parlamentarios, la de los miembros del Tribunal Constitucional, la de los, ¿cómo se llama?, la del defensor del pueblo. Y si se va a hablar también de la eliminación del antejuicio y prerrogativas que está en la Constitución, también hay que hablar de los de la Corte Suprema, etcétera, los de los fiscales y demás, ¿no? En este caso, la fiscal de la Nación. Entonces, eso es lo que yo quería comentar, señor presidente, y creo que en este punto todos estamos, creo, de acuerdo en que hay que reformar, más o menos, pero reformar el tema de inmunidad parlamentaria, ¿no? Hay algunos matices que en algunos podemos diferenciar, pero creo yo que más allá de que yo esté o no esté de acuerdo con la posición del predictamen que ha presentado la presidencia y que ha elaborado los técnicos, no se trata de imponer lo que yo quiera, ¿no? Si porque no me gusta, entonces lo petardeo, y si me gusta le echo flores. No, acá se trata de que saquemos un texto en consenso y podamos lograr una reforma, pues, sostenible, ¿no? Porque lamentablemente, pues, las reformas, que dicho sea de paso, hoy nos quejamos del tema de las reformas y demás en materia política, y yo le pregunto a usted, señor presidente, porque usted lo tiene mucho más claro que yo, ¿quiénes han sido los que han estado impulsando los procesos de reforma política anteriormente? ¿No han sido esos mismos que ahora se ponen de costado y que cuando su fórmula anterior no funcionó, ahora nos vienen a vender una nueva fórmula? ¿Para qué? Para que vuelva a fracasar y para que dentro de un tiempo breve vuelvan a plantearnos una nueva solución. Entonces, es como que si nos estuvieran enfermando para después vendernos la vacuna. Comentario muy al tiempo en la pandemia en la que nos encontramos. Entonces, señor presidente, muchísimas gracias y una vez más saludo el gran trabajo que han hecho desde el equipo técnico de la comisión y les recuerdo a mis colegas y a la ciudadanía que nos está viendo, quien legisla es el Parlamento, no las ONGs. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por sus palabras, congresista Dítel Columbus. Gracias por además el reconocimiento al trabajo de la presidencia de la comisión, de los técnicos, en fin, liderados por quien habla, pero más allá de esto, creo que lo más importante son ustedes, ¿no? Que son el pleno de la Comisión de Constitución, porque en base a sus aportes, concordancias o discrepancias, llegamos a un punto de equilibrio. Eso es lo que estamos buscando, por ejemplo, en este dictamen, un punto de equilibrio, seguir avanzando en la reforma política y electoral, y no entramparse porque uno se obstina, porque por estar, digamos, en su idea, y como dije en la introducción, simplemente por decir no hicieron caso a mi proyecto, entonces voto en contra. No, entonces hay que avanzar y en una negociación política que es esta, encontrar un punto de equilibrio en que las mayorías finalmente avancen y dinamicen lo que son proyectos de reforma política y electoral. Así que yo les agradezco por el debate, porque creo que es enriquecedor, siempre que sea con altura y respeto y con elegancia, creo que será muy bienvenido. Con todo aprecio tiene la palabra la congresista Marta Chávez. Adelante, por favor. Presidente, quiero en primer lugar compartir con usted el temor que tengo de que ya estamos avanzando, este es el primer avance y resulta que la próxima semana de repente van a querer plantear una votación, la subsiguiente semana otra votación, y así como hemos llegado ahora, señor presidente, con la prisa de plantear la paridad más la alternancia y habiendo dejado de lado el tema de reflexionar lo que implica respecto de la paridad y alternancia, ya no solamente de la falta de respeto a los resultados de la votación interna, sino también lo que significa el voto preferencial. Lo hemos mantenido pese a que el voto preferencial neutraliza lo otro. Entonces, no hemos hablado de, como por ejemplo, cómo se engarza con esa paridad y alternancia de las listas con las que se va a presentar un partido a las elecciones y el derecho que se mantiene vigente de que los órganos partidarios puedan designar directamente hasta un 20% de las candidaturas. No se ha dicho nada de eso, ¿no?
Tampoco se ha dicho nada cómo engarza la necesaria participación de la cuota de jóvenes y la cuota de personas que pertenecen a comunidades nativas o indígenas, ¿no? En nombre de la premura y en nombre de que la prensa no nos castigue, las ONGs no nos pongan en la lista negra, como los que somos opositores al progreso de la mujer, señor presidente, ahora también se nos habla de que tenemos que eliminar las diferencias y los privilegios. Y yo digo, le pregunto a los congresistas y a las congresistas que hablan de privilegios, no es un privilegio que tengan una remuneración que supera los 15.000 soles, no es un privilegio que tengan un grupo de personas a su disposición como quizás en su vida lo han tenido, no es un privilegio que tengan una oficina quizás más grande que la propia casa que tienen. Entonces, señor presidente, ese tipo de comentarios, de agravios a la institución parlamentaria que revelan ingenuidad. Porque, señor presidente, si uno estudia la historia universal, si uno estudia la historia del Perú, y si uno no quiere hacerse de la vista gorda de lo que está sucediendo hoy en el Perú, señor presidente, existe un agravio, un ataque, una disposición de ataque contra el Congreso de la República. Si en el Parlamento inglés en el siglo XIII nació la inmunidad parlamentaria para proteger a los parlamentarios y a las personas que el Parlamento convocaba frente a los actos de excesos que pudiera cometer la corona o el rey o los señores feudales, señor presidente, y luego eso en la Revolución Francesa se convierte ya dentro del Estado liberal en una protección para los parlamentarios como una institución para preservar la propia institución parlamentaria frente ya no al rey, sino a otras amenazas, señor presidente. Pues bien, hoy en un Estado democrático, constitucional, teóricamente, señor presidente, tenemos que el Congreso de la República es uno de los 3 poderes del Estado. Pero también sabemos, señor presidente, que el Perú vive un contexto en el que hay prácticamente un uso innoble de las figuras legales y de la llamada administración de justicia para perseguir a los miembros del Parlamento. ¿Qué es sino todo el trabajo que el señor Vizcarra ha venido desarrollando y toda su insistencia, señor presidente, en esta campaña hablando de la inmunidad y de los parlamentarios, olvidándose que él tiene inmunidad y que tiene más de 40 procesos anteriores a su condición de presidente que no pueden avanzar? Algunos ya están al nivel de acusación penal, ¿no? Pero no pueden avanzar porque el señor tiene la inmunidad especial que le otorga el artículo 117 de la Constitución. Pero poco ético él, ¿no? Y teniendo como caja de resonancia a muchos parlamentarios, a muchos candidatos que creen que así se ganan el apoyo de la población, claro, consiguió muchas propuestas a favor de eliminar la inmunidad parlamentaria, pero ¿qué hay de la inmunidad presidencial? No, el señor se acoge, inclusive en pleno proceso electoral, señor presidente, cuando ha tenido denuncias concretas ante los órganos descentralizados del Jurado Nacional de Elecciones por faltar a su obligación de mantener una neutralidad en materia electoral, simplemente se acogió a su inmunidad presidencial. Entonces, nuevamente estamos repitiendo la ingenuidad. Los propios congresistas nos atacamos a nosotros mismos y atacamos a nuestra institución congresal sin darnos cuenta que estamos rodeados, señor presidente, de todos los peligros. Primero, aquellas ONGs y aquellos poderes fácticos que no son capaces de pedirle voto a la ciudadanía, pero quieren gobernar. Y eso no solamente en el Perú, sino en el exterior, ¿no? Ya han encontrado el camino de obtener financiamiento sin ser fiscalizados, hacer política sin someterse al voto popular, pero tienen el poder, ¿no? Y en eso tienen la anuencia, la ingenuidad, la complicidad ingenua de parlamentarios que llegan al Congreso con promesas que van a significar destruir su propia inmunidad, su propia capacidad de ser un poder del Estado. Esa etapa de ingenuidad, señor presidente, lamentablemente la estamos viviendo. Y entonces a mí me sorprende que los propios congresistas quieran aparecer ante los ciudadanos como personas privilegiadas. Privilegiadas porque tenemos que trabajar y ahora en sesiones virtuales 6, 7 horas seguidas sin podernos siquiera parar de nuestra computadora, ¿no?
privilegiados porque nos pueden ponchar si nos retiramos un ratito y nos sacan ahí, ¿no? Y sin embargo, tenemos en el caso al que es de alguna manera el que contribuye y aprovecha toda esta aureola, ¿no? Sin embargo, ahí tienen ellos doble remuneración que nosotros, tienen vehículos, tienen chofer, tienen seguridades, tienen avión a disposición cuando se quieren ir a repartir un conjunto de mascarillas o 5 balones de oxígeno para luego promocionarse en las páginas, en los medios, etcétera, señor presidente. Entonces, y seguimos nosotros pensando que vamos a ser grande en nuestra patria, haciendo que el poder legislativo incline la cabeza. En un contexto en que las prisiones preventivas, señor presidente, están a la orden del día. Basta que fiscales que tienen remuneración en su familia, con la esposa colocada en un cargo de confianza por el Ejecutivo, se convierta pues en un sabueso perseguidor de algún congresista o de un líder político, para que ese líder político termine preso, ¿no? Termine preso o termine obligado a no comunicarse con sus seguidores. Porque esa es la guerra legal, la lawfare, ¿no? Que hoy día estamos viviendo, señor presidente. Y queremos seguir abonando en eso. Entonces yo me planteo, señor presidente, una reflexión. ¿Estamos aquí para destruir el Parlamento? ¿Quiénes nos van a sustituir? Yo digo, mañana va a haber sorteo para ver quién llega al Congreso, y un sorteo que será tan bien puesto que de repente salen elegidos todos los ONGeros. ¿Eso es lo que queremos? ¿Eso es lo que queremos? ¿No? A contribuir a nosotros mismos, destruir las propias prerrogativas, porque sí tenemos prerrogativas, porque somos gobernantes, tenemos poder, ciertamente. No tendríamos... La contienda electoral es una contienda por lograr el poder, por lograr puestos de poder. En el caso del poder legislativo, por eso se llama así, poder dictar normas, poder representar a los ciudadanos y poder fiscalizar a los otros entes públicos. Pero si vamos a tener un Congreso disminuido, donde cualquier fiscal, cualquier juez de primera instancia nos puede meter presos porque se le ocurre, porque cumple sus obligaciones, sus funciones, yo no entiendo cuando en el texto se habla de, en caso de delito flagrante, los jueces cumplirán sus funciones. ¿En qué sentido? ¿Es que no las cumplen antes? ¿No? Cumplirán sus funciones cuando, sin que haya razonabilidad, sin que haya proporcionalidad y, por último, sin que haya siquiera prueba que te vincule a un delito flagrante, te van a meter preso, ¿no? Entonces, de eso estamos hablando. Señor presidente, yo le pido que, por favor, así como mañana se va a poder recibir la sustentación de algún congresista, de algún proyecto que se ha planteado, se pueda recibir, invitar también a uno de los miembros del tribunal, del Consejo Consultivo ad honorem que tiene la Comisión de Constitución, que es el señor doctor Gustavo Gutiérrez Tixe. Él tiene una interesantísima tesis de grado de maestría en Derecho Constitucional, precisamente sobre la inmunidad parlamentaria estudiada en el Perú y los antecedentes en otros países. Yo creo que su voz sería muy importante de ser escuchada el día de mañana, y planteo esto, señor presidente, para que podamos nutrirnos de los conocimientos y la investigación, que es muy actualizada, porque es una tesis del año 2016 en la Universidad Católica, ¿no? Y se le puede invitar al doctor Gustavo Gutiérrez Tixe. Señor presidente, creo que estamos en un momento en el que reformar la Constitución tiene un peso muy importante. Y yo, antes de terminar, quiero señalar también que hay varios proyectos, algunos de los cuales, por lo menos hay uno que yo he identificado, el 5319, que no es de mi bancada, sino es de la bancada, creo que de UPP, en que plantea una aproximación integral al tema de las inmunidades y que propone modificar también la inmunidad del presidente de la República. Yo no veo razón alguna por la que, si se acepta hacer las exclusiones que se señalan en el artículo 90 de la Constitución, esas mismas exclusiones no puedan ser volcadas
en el artículo 117 que se refiere a la inmunidad del presidente. Y ahí no comparto, señor presidente, con todo aprecio su postura de que vamos avanzando por partes, porque esta es una reforma de carácter constitucional que de repente no logra los 2/3 en el Pleno del Congreso y va a necesitar, y puede, si logra la mayoría de 66 votos, puede necesitar ir a referéndum. Entonces, no vamos a ir a referéndum por el artículo 90 y luego ir a referéndum por el artículo 117. Hagamos una aproximación conjunta. Sobre todo, señor presidente, por un imperativo moral. No podemos permitir que nos plantee la agenda una persona que se beneficia de su propia inmunidad, pero que solamente critica la inmunidad de los del frente. Que el Congreso pierda peso en su inmunidad y el presidente la mantenga va a significar que vamos a tener un Congreso a disposición del presidente de la República, sometido al presidente de la República, y creo que eso no es el sentido de nuestra Constitución. Gracias, presidente. Las gracias a usted, congresista Chávez. Tiene el uso de la palabra el congresista Carlos Amerí. Adelante, por favor. Gracias, presidente. Presidente, bueno, qué bueno que el debate se amplíe y escuchemos las posiciones distintas. Y efectivamente, pues, hay posiciones distintas. Algunos quieren que en este proyecto se incluya, señor, otros proyectos. Yo creo que eso no haría bien, porque la inmunidad parlamentaria es una institución y no una institución jurídica que no la podríamos encuadrar, por ejemplo, en lo que son las causales de vacancia del presidente de la República, que ya están señaladas. Yo creo que el debate está centrado en el tema de la inmunidad. Y algunos congresistas, bueno, han dado algunos ejemplos del tema de igualdad, presidente. Una interrupción, congresista Almerí, por favor, con toda aprecio. Como no, congresista Marta Chávez, con mucho gusto. Gracias, congresista Almerí. Yo no me he referido a vacancia, yo me he referido a inmunidad. Estamos hablando de inmunidad. Y hay varios proyectos, dentro del conjunto de antecedentes de este predictamen, congresista Almería, a través de la presidencia, que se refieren, han planteado una visión integral. Acepto su propuesta de que usted pueda no querer tratar otra inmunidad, pero el tema es perfectamente pertinente. Gracias, congresista Beramendi. Almerí Beramendi, por favor. No, congresista Chávez, le agradezco como diga usted. Mire, presidente, decía, algunos ejemplos del tema de que si somos iguales o no cuando salimos del Congreso, estamos en la calle. Yo quiero, presidente, hacer unas reflexiones puntuales sobre lo que tiene que ver en el fondo, el trasfondo, el tema político, filosófico, este tema de la inmunidad. En primer lugar, presidente, este estatus que nos brinda el pueblo a través del voto popular altera temporalmente lo que podemos decir la igualdad entre los hombres, presidente. Si bien es cierto que los hombres por la naturaleza somos iguales, y esto está señalado en el primer artículo del Pacto de Derechos Universales, señor, somos diferentes en nuestras vidas, en nuestro actuar social, en nuestras funciones y sobre todo, presidente, en el quehacer político del Estado, que es una función realmente, creo que podría ser la más grande y altruista que podría existir, cuando los hombres somos hombres de bien y pensamos en el bienestar de la sociedad, del pueblo, presidente. En el otro punto señaló también un congresista que nos podemos someter al Poder Judicial y un tema de un fiscal de primera instancia. No dijo exactamente eso, pero sí un sometimiento a cualquier instancia judicial. Yo he dicho que la Corte Suprema debería ser la instancia jurisdiccional que pueda procesar a un representante del pueblo. El Poder Judicial, presidente, como todos lo sabemos, tiene muchas falencias graves, y esto es de conocimiento general, no lo digo yo. Por tal razón, yo no creo que nadie en su sano juicio pueda o quiera someterse a este Poder Judicial que aún tenemos con las falencias que he señalado. Yo creo que solo otro poder soberano puede interferir, sojuzgar al otro. Así podemos mantener el equilibrio de poderes. Pensar que una entidad de menor jerarquía, presidente, puede realizar esa labor es insostenible. Yo no creo en eso, presidente. Y en el tema de las ONG, presidente, hay que decirle al pueblo también quiénes son las ONGs. Las ONGs, presidente, surgieron después de la Segunda Guerra Mundial
donde las grandes corporaciones de poder económico avisoraban los recursos naturales de los países del tercer mundo. Por eso que tenemos tantas ONG en el Perú, porque nuestro país es un país rico en todo, presidente. Y acá van a seguir viniendo más ONGs que quieren intervenir hasta en los temas sociales, como si el Perú no supiera de derechos fundamentales, como que si el Perú fuera un país en la época del siglo pasado, como el África, presidente, sin agraviar a ese continente. Yo creo, presidente, que efectivamente hay mucho poder, mucho dinero que se está gestando desde estas ONG, sobre todo en los medios de prensa, presidente, para querer inclinar posiciones que el Congreso debe totalmente rechazar, presidente, porque las ONGs, estas organizaciones no gubernamentales, presidente, no representan la voluntad del pueblo. Si usted pregunta quiénes son los dueños de las ONG, presidente, son todos los que tienen dinero. A ver, que me diga algún pobre si es miembro de una ONG. Que diga algún pobre educado, profesional, bien educado del Perú, que puede estar en una ONG, presidente. Absolutamente, ninguno. Solamente están ahí unas élites de argolla que hasta ahora, presidente, ojalá no han sido desenmascarados. Pero quienes estamos en política tenemos claro, presidente, quiénes son los que representan a las ONGs de grandes grupos de poder económico mundial. Yo, presidente, hago solo esas reflexiones para que en este amplio debate y el día de mañana se extienda también, presidente, y me ratifico en que este proyecto de inmunidad, presidente, sea absoluto, es decir, no pueda ser alterado en cuanto a institución jurídica que pretendemos modificar. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista Almerí. Tiene el uso de la palabra para finalizar el congresista Carlos Mesía. Adelante, por favor. Gracias, señor presidente. Mire, permítame algunas reflexiones de naturaleza dogmático-constitucional para que se tenga en cuenta la relevancia de lo que se pretende llevar a cabo y de lo cuidadoso que debemos ser cuando vamos a legislar en torno a la inmunidad parlamentaria. Lo primero que se tiene que tener en cuenta es que sin parlamento no hay democracia. Y también que sin parlamento no hay constitución, porque se rompe el principio de la separación de poderes. Y en ese orden de ideas es muy importante tener en cuenta la naturaleza jurídica y la relevancia constitucional y democrática que tiene este órgano del Estado. En primer lugar, el Parlamento es un órgano constitucional que vincula al Estado con la sociedad, en tanto que participa en el ejercicio de la soberanía popular por medio de la titularidad de la función legislativa. Esta cualidad, la de ser el titular de la función legislativa, está materializada en la propia norma constitucional, en cuyo artículo 90 lo describe expresamente como la entidad de la cual emana la legislación por antonomasia. El artículo 90 de la Constitución dice que el poder legislativo reside en el Congreso de la República, el cual consta de Cámara Única. Y es más, en ese mismo artículo se señala que el Parlamento puede delegarla en el Poder Ejecutivo, delegarla, pero sin que el Parlamento, sin que el Poder Ejecutivo, sin que el Parlamento pueda desprenderse de esa potestad que le es intrínseca por mandato constitucional. Y como se sabe, incluso hay materias que son absolutamente indelegables, como la reforma constitucional, la aprobación de los tratados, las leyes orgánicas, las leyes de presupuesto y la cuenta general de la República, como consta en el inciso 4 del artículo 101 de la Constitución. Ahora, esto es una cosa muy relevante, y para cumplir con este cometido, el Parlamento tiene que ser un órgano constitucionalmente independiente y autónomo, que tiene que ejercer sus funciones en posición de igualdad frente a los demás órganos constitucionales. Hay que tener también en cuenta, señor presidente, que el Parlamento es un órgano complejo y colegiado,
ya que se encuentra constituido a su vez por diversos subórganos cuyas decisiones deben confluir para sacar adelante la voluntad estatal que se manifiesta por medio de la ley, el control político y la fiscalización. El Parlamento no funciona ni ejerce sus atribuciones por medio de la individualidad de sus integrantes, sino a través de la voluntad del colegiado, de tal suerte que la ley no es la expresión de sus miembros, sino una manifestación del titular de la ley por antonomasia, que es el Parlamento, que es el que articula la voluntad del pueblo por medio de la ley. Esto importa también tener en cuenta que el Parlamento es en esencia un órgano representativo. Y porque somos un órgano representativo, podemos decir que los ministros que no son representativos vengan al Parlamento, los ministros vienen. Y en esa medida de órgano representativo, el Parlamento refleja mucho más que cualquier otro órgano estatal la voluntad política del pueblos, por cuanto la totalidad de sus miembros se reclutan por medio del cuerpo electoral, y es en ese ámbito en el que asume una posición de centralidad y relevancia en el sistema político. Estas cualidades jurídico-constitucionales son el fundamento de las funciones por el cual el Parlamento asume, y las cuales son, en primer lugar, la función legislativa, que es el resultado de una manifestación de su origen democrático, lo que lo diferencia de la función jurisdiccional. El Congreso de la República es el que convierte la voluntad política del pueblo en norma jurídica que se toma en nombre de ley, que toma el nombre de ley. Y el Parlamento tiene también una función de control político sobre el poder ejecutivo fundamentalmente, y que bajo ciertas circunstancias necesita de la aquiescencia del Parlamento para desenvolver sus funciones con normalidad. Investidura, cuestión de confianza, interpelación, censura, estación de preguntas, solicitud de informes. El Parlamento lleva a cabo también una función de fiscalización. Y en virtud de esta potestad, el Parlamento, para investigar si los funcionarios públicos cumplen con la ley y la Constitución, tiene comisiones investigadoras, comisiones de ética, pedidos de informes, etc. En otro sentido también, el Parlamento tiene que llevar a cabo una función de antejuicio y juicio político, que es la potestad para suspender o inhabilitar en el ejercicio de la función pública hasta por 10 años o hasta para destituirlo de la función al presidente de la República, a los propios congresistas, a los miembros del Tribunal Constitucional, de la Junta Nacional de Justicia y a los vocales de la Corte Suprema, a los fiscales supremos, al defensor del pueblo y al Contralor General de la República, por infracciones que puedan cometer a la Constitución y por todo delito en el ejercicio de sus funciones. Y el Parlamento también lleva a cabo una función de delimitación, porque por medio de la legislación, el Congreso define el marco de actuación del Poder Ejecutivo, porque la Constitución señala que el presidente de la República tiene entre sus atribuciones reglamentar las leyes, pero no puede transgredirlas ni desnaturalizarlas, con la cual también se ratifica el punto de centralidad. El Parlamento es la clave de bóveda del sistema democrático constitucional. Y en ese sentido también, por medio de la función de la delimitadora del orden jurídico, el Poder Judicial la ratificación de los tratados. ¿Esto qué significa? Significa que para poder llevar a cabo estas funciones, desde el punto de vista no solo dogmático constitucional, sino desde un punto de vista no es lo mismo, pero dependencia de autonomía no es lo mismo, pero entonces, ¿cómo es que la Constitución, cómo es que una norma político-jurídica puede hacer que un órgano que es la clave de bóveda, el punto arquimédico sobre el cual se va a constituir la democracia y se va a articular la voluntad del pueblo, cómo es que la Constitución va a hacer que este órgano sea autónomo e independiente? Para que la Constitución además tenga norma vigente, porque si no hay división de poderes, no hay norma política jurídica que pueda valer,
El Parlamento tiene que ser autónomo y independiente.